para que la palabra, Señor, sea revelada a nuestra vida y poder accionarla conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. La semana pasada estaba compartía con los varones sobre una bienaventuranza, que era el ser misericordioso y los de limpio corazón. Y compartía con ellos que mientras estaba estudiando estos dos versículos, me sentía como el hierro forjado, cuando el herrero agarra el hierro y lo pone en el yunque y le da con el martillo. Así me sentía mi corazón, todo mi ser, el Señor martillando cada uno de los aspectos que en mí todavía falta mejorar, cambiar. Y recordaba la semana pasada una dirección que nos daba el Señor, el mismo Señor Jesucristo en Mateo 23, porque los fariseos estaban enfocados solamente en lo más mínimo, eran detallistas, pero estaban dejando por un lado lo principal. Mateo 23 nos declara: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Nuestro Señor estaba recordando lo que el profeta Miqueas había declarado. En el capítulo 6, versículo 8 de este libro dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¡Wow! La salvación y justicia para toda la humanidad. Todos somos pecadores y necesitamos de la salvación. La salvación está disponible solamente mediante Jesús, el Mesías. Sin embargo, es una oferta que debe recibirse cuando recibimos a Él como nuestro Señor y suficiente Salvador. El decirle, y no solamente una oración de repetir algo, sino que en nosotros podamos sentir, declarar con todo nuestro ser que Él va a ser el que va a regir nuestra vida. Y por eso el apóstol Pablo, y quiero en esta mañana el poder hacer un paneo, un resumen de todo el libro de Romanos, y empieza con una introducción a esa proclama de nuestro Señor. Y dice Romanos capítulo 1, versículo 3 al 6, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Cuántos creyentes hay aquí en esta mañana? Todos y cada uno de ustedes y yo hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Pero no estamos aquí por casualidad. No estamos aquí porque somos del redil, porque se nos ocurrió ser participantes de una iglesia, como si fuese un club que nos dan un gafete y decir miembro. No somos aquí porque el Señor desde antes de la fundación del mundo nos tuvo en cuenta tanto a ti como a mí. Y tenemos una libertad que es en Cristo, y esa libertad es por la unión en Él, en su muerte y en su resurrección, y por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y para qué es esta proclama? Es para salvar a todo aquel que cree. En el mismo Romanos 1, versículos 16 y 18, nos declara Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¡Wow! La verdad, en cierto modo, se está deteniendo. Aquellos que están profesando mentiras, aquellos que están tergiversando lo que es la verdad. Y la verdad es nuestro Señor Jesucristo
expresado en la palabra de Dios. ¿Y por qué todo esto? Porque la justicia de Dios tiene que manifestarse. Porque la justicia de Dios, la justicia del hombre, nada sirve. Pablo en Romanos 3 hace una declaración bien fuerte y nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¡Wow! Pero cuando leemos la palabra podemos recordar a 3 personas que fueron nombradas justas. Noé, Daniel y Job. Pero desde el punto de vista del hombre, aquí nos habla el de ser justo conforme a la palabra. Y viene una gran pregunta, ¿qué significa justicia? Justicia es rectitud de conducta conforme a una relación dada. ¿Y qué relación tenemos nosotros? Con el Señor. Entonces nuestra actitud tiene que ser recta conforme a la relación que tenemos de padre e hijo. ¿Y dónde están los principios de esa relación? Expuesta aquí en su palabra. Y el ser justo es caminar conforme a ellos. ¿Y por qué? Y son unas palabras rudas, no hay ni siquiera uno, porque decimos, ¿y Adán? Es que Adán no era justo, Adán era inocente antes de pecar. No conocía lo bueno ni lo malo. Pero el Señor ha hecho en cada uno de nosotros una gran maravilla. Porque Pablo dice en Filipenses 1:6 que Él comenzó una buena obra. Y día a día nos está perfeccionando hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje es una radiografía espiritual. Describe la condición tanto física como mental del hombre. Por eso no hay nadie quien pueda justificarse a sí mismo. Necesitamos de la justicia del Señor. Y por eso vamos a hablar en primer lugar de la justicia imputada, que es la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque ¿qué significa imputar? Atribuir a otros una culpa, un delito o una acción. Cuando se nos habla de la justicia imputada, es la justicia que se nos atribuye a nosotros cuando creemos en el Señor. Romanos 3, del 22 al 26, dice lo siguiente. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que Él justifica al que es de la fe de Jesús. Este pasaje debe ser suficiente motivo para nosotros pararnos y darle gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque es por medio de la fe en Él. Porque este pasaje nos enseña 3 cosas principales. 1, la justificación. A través de Jesús, aquel que cree en Jesús, porque todas las cosas que hicimos, hacemos, pensamos, incluso estamos pensando, tienen una consecuencia. Por eso la diferencia entre la gracia y la misericordia. La gracia es recibir ese regalo inmerecido, que es la salvación del Señor. Y la misericordia es el no recibir la consecuencia del castigo que nosotros merecemos. ¡Wow! Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana y su fidelidad cada noche. Cada mañana tenemos una oportunidad de hacer lo correcto. Y cada noche podemos verificar todas y cada una de las maravillas que el Señor ha hecho en nosotros y a través de nosotros. Entonces la justificación es una imagen del tribunal de justicia. Aquí nos dice que todos pecaron, que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Jesús se restauró eso. Y ya Dios nos ve justos a través
de Jesús. Pues declara la palabra, porque ya no soy yo, sino Cristo que mora en mí. Ya Dios no ve justo a través de Jesús. La redención es una imagen del mercado de esclavos. Redención es compra. Él nos compró con su sangre. Aprendemos precio de sangre. Antes éramos esclavos de el pecado. Ahora somos esclavos de justicia. Hemos sido justificados por Jesús. Él nos ha comprado con su sangre porque Él ha sido la propiciación. Es una imagen en lo religioso. Es la satisfacción del Señor a través del sacrificio. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, esa era una vez al año, el sumo sacerdote presentaba el sacrificio para expiar el pecado. Una vez al año. Y era año tras año. Pero el mismo Juan Bautista dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y ese pecado se ha quitado? No. El Señor hizo algo maravilloso en la cruz, pero se hace efectivo en todo aquel que le recibe. Es como ese cheque en blanco. ¿Quién cobra el cheque en blanco? Nadie, ¿verdad? ¿Y un cheque al portador? El que se presenta al banco con ese cheque. La salvación es un cheque al portador. Lo que hizo el Señor en la cruz se hace efectivo en nosotros cuando a Él le recibimos como único y suficiente Salvador. Por su Espíritu, la justicia de Dios no es nuestra por nuestra fe. Es nuestra por medio de la fe. Porque pensamos que nuestra cantidad de fe, o lo que nosotros creemos en el Señor, por eso le tenemos en nuestro corazón. No, la justicia de Dios es nuestra por medio de la fe que ha dado el Señor a cada uno de nosotros. Es por la fe en Cristo Jesús. No por decir, yo tengo fe en Jesús y ya. No solamente repetir una simple oración, porque la justificación resuelve el problema de la culpabilidad del hombre ante un juez justo. En Cristo somos justificados y Dios nos ve justos delante de sus ojos. La redención resuelve el problema en cuanto a la esclavitud al pecado. En Cristo ya somos libres del pecado. Y la propiciación resuelve el problema de ofender a nuestro Creador. Antes, una vez al año, se hacía sacrificio para calmar, decir la ira de Dios, pero no es una ira como lo que nosotros pensamos, que se pone bravo, es que desagrada todo lo que es fuera de su voluntad. Y el mejor ejemplo es Abraham. Dice la Escritura que creyó Abraham y le fue contado ¿cómo? Justicia. ¡Wow! En Romanos 4, el 23-25, nos habla que no solamente fue Abraham, sino a todos los que creen en Jesús. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra santificación. Nuestra justificación no es haciéndonos completamente justos, sino para contarnos como justos. Porque cuando llegamos a Él empieza un proceso de perfeccionamiento. No somos completamente perfectos. Porque cuando llegamos al Señor, nuestro pecado no se nos va. Nuestra naturaleza pecaminosa no se va. Por eso dice Pablo de esa lucha entre la carne, pero la carne no es lo que nos recubre, es nuestros pensamientos, nuestras emociones, que debe ser conforme a los principios que nos declara la palabra. No es conforme a lo que nosotros creemos que debe ser, lo que consideramos que, bueno, esto es así porque así me enseñaron, así fui criado. No, ahora tenemos una ciudadanía que es celestial. Nuestras acciones deben estar representadas por esa ciudadanía que nos ha sido entregada. Y por eso el Señor como Abraham, hemos sido contados por justos. ¿Cuántos hemos sido contados por justos? Dele un aplauso al Señor entonces. Porque Él empezó un trabajo
Y va a ser culminado cuando estemos delante de su presencia. Cuando Él venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que están vivos en ese momento serán llevados, transformados en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento que va a culminar nuestra perfección, nuestra justificación. Y por eso debemos darle un gloria al Señor, porque Él comenzó una buena obra y estamos en sus manos y nos está perfeccionando día tras día. Y esa justicia acarrea una consecuencia para nosotros, esa justicia imputada. En Romanos 5, del 1 al 5 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. De aquí en adelante, como digo yo, a veces se nos explotan las cotufas. El cerebro nos hace así. Porque lo que estamos leyendo acá como que no va con lo que es natural. Porque aquí nos dice: sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En lo natural, la prueba que produce en nosotros, impaciencia, y pierde todo fruto en la experiencia porque nos arropa la desesperanza. Eso ocurre en lo natural. Pero lo que está hablando Pablo aquí sucede en lo espiritual y cuando nosotros somos hijos de Dios. Para el hombre natural es común esto: cuando viene la tribulación, esas circunstancias adversas, se impacienta. Porque ahí dice Pablo: sabiendo que la tribulación produce paciencia, el estar calmo ante las circunstancias difíciles. Y eso no es algo del hombre, eso es algo que hace el Señor en cada uno de nosotros. Y la paciencia prueba. A uno dice: no, que no pidas paciencia, porque te va a venir más pruebas. ¿Cuántos pescadores hay acá? Ajá. Pero pescador de peces. No de hombre, de peces. El buen marinero no se hace en una piscina. El buen marinero se hace a la mar. Cuando de repente ese cielo está negrito y el horizonte no se ve, las olas están bien altas. Pero dice: no ores por paciencia porque te van a venir pruebas. Ajá. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Que si el oro es pasado por fuego para limpiar las impurezas, ¿más cuánta? Nuestra fe debe ser probada. ¿Cuántos desean que su fe sea probada? A veces es muy que... ¿Por qué? Porque es complejo. Porque cuando estamos en el medio del desierto, estamos en medio de esa tormenta que arrecia nuestra vida, tiene que producir en nosotros paciencia, calma. Y esa paciencia va a producir pruebas. Sí, vamos a estar probados continuamente. Pero dice que esa prueba produce esperanza. Y nuestra esperanza es Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo hablo con los discípulos y digo: mira, nuestra esperanza es el Señor, no lo que queremos esperar de las circunstancias que estamos viviendo. Porque a veces estamos aferrados a un resultado, estamos aferrados a lo que nuestros ojos quieren ver, a lo que nuestro corazón desea, pero si eso no se muestra, nos frustramos y en muchos casos peleamos y hasta con Dios peleamos. Porque queremos que las cosas sean cuadradas, queremos que se haga como mi voluntad. Pero tener la valentía de decir: Señor, como dijo Jesús, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Decimos: no, que sea la voluntad de Dios, pero a mi manera. Que se cumpla la voluntad de Dios, pero cuando se está cumpliendo, ay Señor, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué permite tal cosa? Entonces estamos en esa pelea con el Señor. Por su gracia
Él justifica a todos los que creen en su Hijo, pero eso indica un procesamiento. Pues Él comenzó algo maravilloso en el momento que en Él creemos, pero ese perfeccionamiento es día tras día. Cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan las pruebas, cuando vengan esas tormentas, te sientes en ese desierto, cuando ese sol abrasador, ese sol de justicia nos abraza y pensamos que estamos solos, o estamos en medio de la tormenta y no vemos el horizonte, dice, Señor, confía en mí. Pero no solamente es de declararle, decir, sí, yo confío, decir, está bien. Es de vivir conforme a ello. Hablamos de la justicia imputada. Segundo, la justicia impartida. La santificación por medio del Espíritu Santo. ¿Qué significa impartir? Hacer participar a otro de lo que uno sabe o tiene. ¿Y quién es nuestro coach? ¿Quién es nuestro entrenador? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Pero a veces queremos el humanismo, incluso en la palabra. Es el hombre por encima de todo. Es mi beneficio, es lo que yo creo, pero tiene que ser lo que ha diseñado el Señor desde antes de la fundación del mundo. El hombre crea muchos planes, pero los planes que se ejecutan son los de Dios. Podemos ser legalmente libres y aún así elegir vivir como un prisionero. Porque en el Señor nos ha dado la libertad de nuestros antiguos pecados, de los presentes y de los futuros. Pero estamos dejando que nuestra concupiscencia sea la que se apodere de todo nuestro ser. Y es el Señor que es el que rige en espíritu, alma y cuerpo su voluntad. Pero no somos una marioneta. No es un chip que nos mete, soy cristiano. Se reinició el software, ya estoy listo. Una actualización nueva. No. Tenemos libre albedrío, capacidad de decisión. Cuando viene la tentación a nosotros, ¿quién es el que decide si caemos o no en la tentación? ¿Las circunstancias? No somos nosotros. Entonces, debemos estar atentos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Es el Señor diciéndonos, tú pusiste tu fe en mí y en mi palabra. Ahora eres libre. Ahora vive cada día de acuerdo a esa libertad. Lo dice Pablo en Gálatas 5:1. Que vivamos la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero queremos hacer las cosas a nuestra manera y no conforme a lo que el Señor ha diseñado para cada uno de nosotros. Vivamos conforme al Espíritu que mora en nosotros. Romanos 8, del 12 al 17 nos dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Wow! Y decimos, amén, gloria a Dios a esta palabra. Pero a veces queremos buscar la palabra a nuestra forma. Romanos 8:1, pero decimos lo que nos conviene. Los que están en Cristo, ninguna condenación hay. Yo me apropio de esa palabra. Pero hasta ahí. ¿Qué dice el versículo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme eso no me gusta mucho. La primera parte sí. Y yo me apropio, yo declaro. Pero no hacemos nada al respecto. Necesitamos accionar conforme a estos principios.
pero debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y pensamos, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, que somos hijos de Dios. No, es al contrario. Si somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. Porque Él da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos del Padre. Pero si decimos que somos hijos, pero no comportamos como hijos, wow. Por su Espíritu testificamos la victoria de la herencia de Cristo sobre la herencia de Abraham. ¿Cómo es esto? Porque hay 3 tipos de imputaciones que hubo en la cruz y antes de la cruz. Primero, la imputación del pecado de Adán a todos. ¿Qué dice Romanos 5.1? Nos dice, 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Wow. Una imputación de uno a muchos. Lo que hizo Adán se corrió, se le asignó a toda la humanidad. Pero en la cruz sucedió algo maravilloso. Dice el 5.21. 2 Corintios 5.21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow! Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Hubo la imputación de todo el pecado de la humanidad en Cristo Jesús. Y después ocurrió algo más maravilloso. La imputación de justicia de Cristo para todo aquel que cree. Oye, dice, este es Jesús, el que quita el pecado del mundo. Pero lo que Él hizo en la cruz solo se hace efectivo para todo aquel que cree. No es para todo el mundo. Es para todo aquel que le recibe como su único y suficiente Salvador. Y eso es algo maravilloso. Que podemos darle gracias al Señor porque estuvo en cuenta nuestra vida desde antes de la fundación del mundo. Y por eso estamos aquí, tú y yo. En Romanos 5.21 nos dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¡Wow! ¿Dónde están todos los que han recibido el Señor? Han recibido vida eterna. Denle un fuerte aplauso al Señor. Justicia practicada. Hablamos de la imputada, de la impartida, ahora de la practicada. Es la teoría y práctica, porque es la ejercitación continua de la palabra. Practicar significa ejercer o aplicar unos conocimientos bajo la dirección de un experto en la materia. ¿Quién es el que nos lleva y nos da esa dirección? El Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. ¿Estamos siendo nosotros sensibles a la dirección del Espíritu Santo? ¿Será que no solamente obtenemos la teoría, sino que estamos practicando conforme a cada uno de esos principios? El aplicar las 3C. 1, consagración, conversión y dedicación. El pastor Ardenson hablaba la semana pasada en Romanos 12, del 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, presentemos vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados, ¿qué? Nuestro entendimiento, para que podamos entender la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Pero, ¿vivimos conforme a ello? ¿O solamente lo decimos? Porque así pasó con Saulo de Tarso. No es solamente recibió el Señor, tuvo un encuentro con el Señor, sino que se consagró él. Tuvo que dar evidencia de su transformación. Porque él llevaba una forma de vida.
Y cuando recibió el Señor, fue transformado. Pero hay mucha gente que lo conocía. Y cuando él llegaba donde lo conocía, y este no era Saulo, le tenían miedo. Y él le costó 3 años y tanto evidenciar que ya no era él, sino Cristo que moraba en él. No es algo de la noche a la mañana. Por eso necesitamos de esa capacitación, teoría y práctica de los principios divinos. 52 semanas tenemos en el año y cada semana tenemos una disertación de la palabra. ¿Qué principio nos está dando? Lo estamos, como dice el pastor Juan Manuel, lo estamos tomando, lo colocamos en nuestro corazón y lo ponemos por obra. Tenemos 365 días al año. El Señor te está hablando día a día. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos está dando? Porque necesitamos de la concreción, de esa consolidación de nuestra fe en el Señor. Porque nuestro testimonio es llevar una vida ciudadana de ejemplo y cumplir con el deber del amor. Cuando amamos es el cumplimiento de la ley. Pero esa forma ciudadana no es que porque somos venezolanos. Ahorita que hay ese gran éxodo y el venezolano se está haciendo visible. ¿Por qué el venezolano se hace visible en otros países? Porque está viendo mostrando de su cultura. Pero nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Debemos evidenciar ese pasaporte que nos dio el Señor. Esa ciudadanía que viene del cielo, la debemos manifestar aquí, para que la gente pueda ver que ya no somos nosotros, sino Cristo Jesús que mora en nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Para culminar, la justicia reivindicada. Reivindicar es reclamar algo como propio. Porque a veces piensan que es como la revancha. Yo me reivindico. Quiere que buscar la revancha en algo. No es buscar la revancha. Es tomar algo como propio. Y aquí cerramos el círculo de la justicia. Porque cada uno de nosotros es responsable de la salvación, porque es personal. Romanos 10, del 8 al 13 nos dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos hemos invocado el nombre del Señor? Ya hemos recibido la salvación. Pero no solamente se queda ahí. No solamente decir, ya yo soy salvo, gloria a Dios. Tenemos una responsabilidad. Porque la gran comisión nos dice ir y hacer discípulos. No nos dice ir y que todo el mundo haga la oración de fe. Nos dice ir y hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Acompañarle, enseñarle todas las cosas que el Señor nos ha enseñado y que permanezca en la fe. Porque tenemos una responsabilidad. Romanos 10, del 16 al 17 nos dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Wow. Ponga sobre sus pies y llévese a su corazón lo que es nuestra responsabilidad. Ezequiel 33, del 7 al 9 nos declara, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y lo amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él,
y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Para invocar, primero que creer. Para creer, primero que hay que escuchar a quien predique. Para escuchar a quien predique, necesitamos ser enviados. La gran comisión es ir y hacer discípulos. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Así que levanta tu mano al cielo y ponla una en tu corazón. Si es hoy que vienes por primera vez y quieres ser parte de esta gran familia, la familia del Señor, declara con tu corazón: Señor, yo quiero pertenecer a tu familia. Señor, yo quiero que tú seas mi único suficiente Salvador. Quiero que tú rijas todo mi ser, espíritu, alma, cuerpo, para que me proceses. Gracias, Señor, por cada persona que ha recibido la salvación. Gracias, Señor, por aquel que hoy la ha recibido o la recibió hace tiempo, pero hoy está consciente que no solamente es preocupación de mi salvación personal, sino que tenemos una responsabilidad ante el mundo de ser esa luz en medio de la oscuridad, de ser de impacto, de influencia, que todo mi ser sea hallado irreprensible en lo que haga, en lo que diga, incluso en lo que piense, que pueda ser un embajador tuyo, que todo mi ser represente que ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Gracias a ti te damos, Padre, porque tú comenzaste una buena obra y cada día nos estás perfeccionando para manifestar la riqueza de tu gloria donde quiera que vayamos. Gracias, Señor, porque eres tú que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y en esta mañana saldremos distintos como llegamos, porque es tu revelación la que se ha mostrado en nuestra vida. Y hoy salimos convencidos y con la plena convicción de que tenemos una responsabilidad como hijos de Dios, y es mostrar el camino a otros que se encuentran perdidos. A ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.